Hola de nuevo. Hoy vamos a revisar un poco este tema del modelado hidrodinámico de reactores no ideales. Bueno, hay algunas preguntas que surgen, ¿no? ¿Qué pasa realmente dentro de un reactor? ¿Cómo fluye el fluido? ¿Está bien mezclado? ¿Hay zonas muertas, cortocircuitos, recirculaciones? Hoy les voy a enseñar una de las herramientas más poderosas de la ingeniería química para diagnosticar reactores reales, la distribución de tiempos de residencia o DTR. Y al final del video vamos a ver también una simulación CFD de un reactor, de la DTR de un reactor PFR para hacer un ejercicio sencillo. Muy bien. Entonces, ¿qué es la DTR, no? La DTR o distribución de tiempos de residencia dice ahí que se define como la función de distribución de probabilidad que describe la cantidad de tiempo que un elemento de fluido podría permanecer dentro del recipiente del reactor. Dicho de otra forma, la DTR es una función que describe cuánto tiempo pasan las moléculas dentro de un reactor o de un sistema en general. Tenemos algunos ejemplos, ¿no? Imaginemos cómo se mide la DTR primero. Ya sabemos que es el tiempo que pasan las moléculas dentro de mi reactor, de mi sistema, pero ¿cómo se mide, no? Imaginemos que inyectamos un pulso de trazador de, no sé, un colorante virtual, en el caso de la CFD, y esto se hace en la entrada del reactor. Después se mide cómo sale en función del tiempo. Vamos a ver este video de aquí, es muy interesante. Vemos cómo en un inicio tenemos esta inyección de ese trazador. Ojo, el trazador siempre debe ser una sustancia inerte que podamos medir a la salida de nuestro sistema. Y lo que obtenemos a raíz de esto es un patrón a la que llamamos curva EDT, siempre y cuando sea un pulso, como lo tenemos acá, o FDT, cuando es no es tanto un pulso, sino una señal en escalón o continuo, digámoslo así. Y vemos cómo tenemos diferentes comportamientos. Ahora, a raíz de este comportamiento, el sistema mismo nos dice qué problemas o cómo es el mezclado dentro de mi sistema, si hay algún problema, si no, qué fenómenos hidrodinámicos tenemos, etcétera. Aquí en esta imagen vemos un ejemplo de cómo debería ser el patrón o la curva FDT o la curva EDT de un reactor PFR, ¿no? Un flujo pistón de toda la vida. Vemos que tienen diferentes comportamientos en comparación del CSTR. O sea, los dos, digamos, tanto el PFR como el CSTR, son los extremos ideales del mezclado o de cómo podemos modelar nosotros los reactores en ingeniería química. Pero, como sabemos, en la realidad la idealidad se queda un poco corta. Entonces, en lo real podemos tener algo que se llama flujo arbitrario y entonces nuestras curvas FDT o EDT pueden no ser perfectas. De hecho, no son perfectas y la tarea de los ingenieros es modelar cómo es este mezclado para poder predecir conversión, velocidades de reacción, etcétera. Esto es un poco caricaturesco, pero vamos a verlo así, de cómo es este proceso de modelado de reactores y bioreactores también, ¿no? Entonces, lo que se tiene es la cinética, ¿no? Sabemos que empezamos siempre con experimentos en batch o en lotes, en donde evaluamos la cinética de alguna reacción química, bioquímica. Y lo que se busca es predecir qué tanta conversión vamos a tener en función de nuestras variables de diseño: volumen, caudal, velocidad de reacción, etc. Entonces, una forma de estimar es utilizando un modelo CSTR, utilizando un modelo PFR. Y para ellos hay ecuaciones que tenemos bien definidas en la literatura. Lo que pasa aquí es que cuando lo hacemos de forma experimental y queremos ajustar nuestra velocidad de reacción a un modelo ideal de un CSTR o un PFR, podemos tener algunas discrepancias en cuanto a la conversión que podamos esperar. Y bueno, aquí por ejemplo en la etapa 1 es esto. Ok, tengo el diseño de mi reactor, vamos a evaluar cómo es esta conversión y resulta que es diferente. ¿Qué cosas no estoy considerando? ¿Qué fenómenos no estoy modelando dentro de mi sistema? Bueno, lo primero es el flujo no ideal. Va.
Lo modelamos, ¿de qué forma? Medimos o obtenemos la curva de DTR, estimamos los parámetros no ideales de mi reactor, por ejemplo, hay zonas muertas, mezclado axial, canalizaciones, bypass, etcétera. Una vez que identificamos todos esos fenómenos, se busca otra vez predecir la conversión y puede que esta no sea todavía satisfactoria. Y seguimos así. Hay estados de micro o macrofluido, dependiendo de la segregación de nuestro reactivo. Luego, bueno, eh, mezclado tardío o pronto, son algunas de las etapas que estamos sujetos a cruzar mientras estamos modelando reactores. Si tenemos, por ejemplo, reactores biológicos o bioreactores, la cosa se complica un poco más. Tenemos que ajustar nuestro modelo de reacción a algún modelo de crecimiento o de consumo microbiano. Y es ahí donde también tenemos que ajustar parámetros biológicos. Para al final, una vez considerados todos estos elementos que afectan mi poder de predicción en cuanto a la conversión de un sustrato, de un reactivo, pues ahora sí podríamos tener una conversión o una predicción satisfactoria, pero después de un arduo trabajo. Bien, lo que vamos a hacer siguiente es que, bueno, si tenemos los dos tipos de reactores ideales, ¿no? Tanto el CSTR como el PFR, y lo que vamos a hacer es modelar esta DTR, este pulso o este escalón, en un sistema mediante CFD o FM FreeCAD. Bien, ya estamos en FreeCAD y lo que vamos a hacer, como siempre, es crear un nuevo archivo, un archivo vacío. Nos vamos a ir al banco de trabajo de part. En esta ocasión vamos a hacer algo bien sencillo. Vamos a modelar dos CSTRs, perdón, dos PFRs. ¿De qué forma? Bueno, si yo sé que es un flujo tapón, lo puedo modelar simplemente con un cilindro. A este cilindro le voy a poner aquí reactor 1. Lo voy a hacer de un radio de unos 5 milímetros, ¿por qué no? Y una altura de unos 50 milímetros, por poner algo. Y ahí tengo mi primer reactor. Ahora, vamos a hacer una especie de pequeño experimento en el que vamos a comparar la DTR de dos reactores PFRs similares, pero uno más grande que el otro. Vamos a crear otro cilindro. A este le voy a poner reactor 2. Lo voy a hacer de las mismas dimensiones, 5, pero lo voy a hacer un poquito más grande. Lo voy a hacer de unos 100 milímetros, el doble de grande. Pero para que no estén así, voy a reposicionar en mi reactor 2, digamos unos 15 milímetros a la derecha o en el eje X. Y ahí los tengo, ¿no? Este es mi experimento. Tengo dos reactores tubulares. Bien, ya tengo yo mi modelo. Puedo modificar la geometría y hacerla como yo quiera. Pero vamos a hacerlo así para efectos prácticos y enseñarles cómo se hace una DTR, una distribución de tiempos de residencia en FreeCAD. Bueno, nos vamos al banco de CFDOF, creamos un nuevo caso, vamos a evaluar primero el reactor 1. Modelo físico, aquí dependiendo del tipo de reactor que tengamos y obviamente de las características o las propiedades que tiene mi sistema respecto al tiempo, vamos a seleccionar si es un sistema estacionario o transitorio. Yo lo voy a dejar como estacionario porque sé que las pruebas de DTR se tienen que hacer con un flujo estacionario o pseudoestacionario, lo más estacionario posible. En el PFR sencillo, sobre todo si es de flujo laminar, entonces vamos a dejarlo como estacionario. Fase única, isotérmico, viscoso, y vamos a dejarlo como laminar. Damos OK. ¿Qué fluido vamos a utilizar? Bueno, por hacerlo más sencillo, vamos a escoger agua aquí. Campos iniciales, vamos a dejarlos ambos como flujo potencial. Y ahora vamos a definir condiciones de frontera. Por ejemplo, yo defino que acá abajo va a ser mi entrada, sobre esta cara voy a aplicar mi condición de frontera y le voy a dar una condición de tipo entrada con una velocidad uniforme en, ojo aquí, nos fijamos el eje, está en Z positivo, así que le vamos a modificar aquí. Vamos a ponerle que se parece 0.1 metros por segundo. Damos Enter, definimos nuestra salida, que es la cara superior.
Hacer una salida a presión estática, damos OK. Y el resto es únicamente las paredes, así que seleccionamos directamente aquí, dejamos una como pared sin deslizamiento y usamos esta condición como predeterminada para caras no seleccionadas, es decir, la carcasa de mi tubería, o bueno, de mi reactor en este caso. ¿Qué es lo que sigue? Selecciono el reactor, habilitamos el botón de malla CFD, le vamos a poner aquí para homogenizar 1 milímetro, escribimos el caso de malla, ejecutamos y esperamos a que realice el mallado. Vean, un segundo. Cargamos la malla, veo que está relativamente bien, o sea, por efectos prácticos. Tengo todo, entonces lo único que me falta es configurar mi simulación. Lo voy a dejar iteraciones máximas 2000, me parece bien. Intervalo de escritura 1. Voy a utilizar todos los núcleos de mi computadora, 8. Y lo dejo en paralelo para que converja mucho más rápido. Bueno, lo siguiente, ya tengo mi simulación completa para el campo de flujo, de velocidad y presión, pero ahora necesito yo agregar la opción o necesito modelar ese pulso o ese escalón dentro de mi sistema. Para eso voy a seleccionar este botón que dice aquí, función de transporte escalar, que a fin de cuentas mi trazador se va a medir en una concentración y esa concentración es un escalar, así que utilizamos esta función. Nombre del campo escalar lo puedo modificar, voy a dejarlo así por defecto ese, también puedo modificar su difusividad, la razón de inyección, es decir, qué tanto voy a inyectar en este punto. ¿Sobre qué punto vamos a inyectar? Bueno, si yo me acuerdo de este cilindro, este reactor 1, no se modificó su posición, así que la parte de abajo, su centro, debe estar en el origen. Entonces, si vemos acá abajo en las coordenadas, donde ubico mi cursor, efectivamente, ¿no? Tenemos ahí micrómetros, micrómetros y 0 en Z. Entonces lo vamos a dejar aquí. En el origen es donde yo estoy inyectando mi trazador. Damos OK. Y lo siguiente es que, OK, bueno, yo sé que a la DTR tengo que inyectar un trazador, tengo que medirlo en la salida, así que para no estar abriendo para view, claro, lo podemos hacer. Paréntesis, lo podemos hacer y se va a ver la simulación, se va a ver cómo se comporta el trazador y va a ser más visual. Pero a veces necesitamos hacer simulaciones rápidas y lo que necesitamos es únicamente medir velocidad, presión, en este caso concentración, en un punto, ¿no? O sobre una cara. Para eso tenemos esta opción de aquí, función de informe. La selecciono y yo lo que quiero muestrear es una prueba o una muestra, ¿no? Un sample. ¿Sobre qué campo? Sobre mi campo S, que es como está definido mi trazador. Y aquí yo puedo ubicar el punto en donde voy a estar midiendo este campo o la concentración de S en mi sistema, en mi reactor. Yo sé que lo tengo que medir en la salida, así que me ubico mi cursor aquí y veo que, pues bueno, en origen, ¿no? XY y en Z está en 50 milímetros, así que únicamente aquí le pongo 50. Doy OK y ahora sí tengo completa mi simulación. Bien, doy doble clic aquí a CFD Solver, escribo mi caso. Antes de eso, hay que mencionar algo. La función escalar, la función de transporte escalar que yo definía en mi simulación es continua, es decir, estamos hablando de una inyección en escalón. Para verlo más parecido a lo que vimos en la curva EDT, necesitaría yo definir una duración de esa inyección. Y para eso puedo yo editar aquí los archivos de mi simulación y en donde defino la función poner, programar su duración. Esto lo puedo hacer a mano, ¿no? Digámoslo así. O lo puedo hacer con esta maravilla que tiene FreeCAD, que son las macros, donde por ejemplo yo ya tengo programada esta macro de aquí, en donde le doy un simple botón, me ubica el caso, me ubica el patch o la condición de frontera donde hago la inyección, yo sé que es en el inlet, el tiempo de donde quiero que inicie la inyección lo voy a dejar en 0 y la duración. Lo voy a dejar que dure 2 segundos, voy a aplicar los cambios, cierro esto
Y ahora sí, ejecuto mi simulación. Lo que acabo de hacer es ejecutar una macro para que me modifique automáticamente la duración de la inyección de ese transporte escalar. Para tener, ¿qué cosa? Una curva EDT. De lo contrario, yo tendría una FDT. Entonces veo aquí cómo mi función de informe me grafica automáticamente el valor del campo S en el punto que yo definí, es decir, en la salida. Y veo cómo es el perfil de mezclado de este PFR, que es similar a una campana gaussiana, como lo tendríamos en la teoría. Claro que como no es un reactor ideal, un flujo pistón, por ejemplo, tendríamos una delta de Dirac aquí con un área igual a 1. Lo que tenemos realmente en los PFRs reales es un mezclado axial, es decir, esta delta de Dirac se dispersa y nos ocasiona un comportamiento como este, una campana gaussiana, cuando es únicamente un tubo, ¿no? Si tenemos otras geometrías, podemos tener otros fenómenos hidrodinámicos, como ya hemos mencionado. Muy bien, vean cómo sale más o menos a las 20 iteraciones o 20 segundos, si lo queremos ver así, y termina por salir a los 40. Entonces, digamos que si yo calculo el tiempo de residencia ideal para este tubo, calculo su volumen y calculo el caudal que estoy suministrando, yo puedo determinar el tiempo de residencia ideal. Y eso lo comparo con el tiempo de residencia promedio de acuerdo a la distribución del tiempo de residencia que tengo en mi curva EDT. Vamos a hacer la misma simulación, pero ahora lo vamos a hacer para el otro PFR, que es un poco más grande. De hecho, tiene el doble de volumen. Cerramos esto, vamos a quitar los residuales aquí y nos quedamos con esta. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos aquí cambiar nada más las condiciones de frontera, pero para no borrar esto voy a copiar este caso, control C, ¿sí? Quiero copiar todo, control V y tengo un segundo caso para mi reactor 2. Aquí voy a borrar este, ¿sí? No importa. Y aquí únicamente cambio, ¿no? Modelo físico es el mismo, el fluido es la misma agua, los campos iniciales son los mismos, flujo potencial, y aquí es donde cambia. Mi cara donde estoy alimentando ese reactor es acá ahora, esta de aquí, le doy a agregar y ahí se pinta de azul. Muy bien. ¿Con qué velocidad? La misma, 0.1 metros por segundo. En teoría, este reactor tiene un tiempo de residencia del doble de lo que tiene este pequeño, ¿no? Porque tiene el doble de volumen. En ese sentido, pues voy a seguir definiendo las condiciones de frontera. Esta es mi salida, la defino acá arriba. Muy bien. Y mis paredes, pues ya, no necesito seleccionar todo, simplemente que esté habilitada esta opción. Perfecto. Aquí también necesito cambiarlo. Esta malla está hecha para este cilindro de acá. Así que esta sí la necesito borrar. Voy a borrar esto de aquí. Y voy a seleccionar mi reactor 2 y hago su mallado. Para hacerlo similar, necesito, o para poder compararlos, necesito tener el mismo tamaño base del elemento. Así que ya viene aquí 1. Escribo el caso, ejecuto el mallador y espero a que termine. Muy bien, un segundo. Cargo la malla. Y si me fijo, creo que la hizo sobre este reactor. ¿Dónde está la...? Vamos a hacerlo acá. Lo hice sobre el primer reactor. Escribo el caso maya, ejecuto. Y ahora sí, tenemos la malla de nuestro segundo reactor con el mismo tamaño base del elemento. Bien, ya tengo configurada en su totalidad mi simulación. Únicamente tendré que definir yo aquí otra vez mi inyección, que ya no sería en el origen. Si recordamos, este segundo reactor lo pusimos 15 milímetros a la derecha o en X positivo, así que vamos a ponerle aquí 15 milímetros.
Y la función de informe también vamos a dejarla en 15 milímetros en X, y aquí ya no va a ser en 50, va a ser en 100. Ahí lo tenemos. Solucionamos igual. Muy bien, perfecto, todo en orden. Escribimos el caso. Volvemos a definir que mi inyección dure 2 segundos y ejecutamos. Y ahora sí vamos a comparar cómo sale esta DTR, esta curva EDT, en comparación con la del primer reactor. Excelente, ya convergió la simulación, no modificamos el criterio de convergencia, cerramos esto y veo que de entrada la DTR de mi primer reactor llega hasta 370, 75 más o menos. La del segundo reactor llega a más o menos la mitad, ¿no? 140, que es la mitad de 280. Miento, sale mucho más concentrado acá. Es decir, con una menor longitud de este reactor PFR, vean cómo su tiempo de residencia sale, o el pico máximo sale aproximadamente en 26 segundos, mientras que en el otro lo tenemos en aproximadamente 50, que es lo que decíamos, ¿no? Iba a tener el doble de ese tiempo de residencia. Acá aproximadamente 25 segundos y acá tenemos a 50 segundos. Aunque la dispersión, vean, aquí la dispersión, este es 50 y la dispersión llega hasta más o menos 35, y acá podríamos decir que 70. Entonces de 35 a 70 con una media de 50. Y acá 40 y 15 más o menos. No sé ustedes, pero parece que ese está menos disperso que este de acá. Esta campana se ve más extensa y esta es más estrecha. Entonces, la longitud también tiene que ver con qué tanto, o el tiempo de residencia propio en estos PFRs tiene que ver con qué tanto se dispersa este trazador dentro de mi sistema, y vamos a ver los resultados para cerciorarnos de que eso está sucediendo. Bien, ya tenemos ahí nuestro modelo en ParaView, lo visualizamos con normal al plano Y positivo, hacemos un corte, normal al Y, oculto el plano, aplico, oculto el modelo, esta expresión prácticamente la misma en todo el dominio, mi velocidad, se desarrolla el flujo acá, muy bien, es un perfil normal, y donde me interesa a mí es aquí el campo de concentración de S. Vamos a ver desde un inicio, ¿no? Tengo aquí la inyección de mi trazador, en un segundo pues, se inyecta, 2 segundos sigo con esa inyección, a los 3 segundos dejo de inyectar, pero tengo todavía concentración ahí. Vamos a rescalar esto para que se vea mejor. Bien, ahí tengo la inyección de mi trazador. Avanzo yo en el tiempo y veo cómo ese trazador se va dispersando hacia adelante y hacia atrás, lo que me da este comportamiento dentro de mi PFR. Perfecto, pues ahí está. Ese es el camino que sigue este trazador llamado S a lo largo de mi sistema, y cómo se va diluyendo, ¿no? Vean. Claro que esta es una simulación muy sencilla, es únicamente sobre una tubería recta. En la realidad tenemos geometrías muy complejas y hasta tenemos, no sé, por ejemplo, medios porosos, tenemos algún lecho fijo, algún lecho estructurado, etcétera. Pero en esencia eso sería otro. Para futuros videos, si quieren que hagamos la simulación de la DTR de un CSTR, con todo gusto, me avisan o me ponen ahí en comentarios donde quieran y hacemos un video con una simulación de un CSTR. Hasta luego.